Hola, bienvenidos al podcast Eco Español, el único lugar para perfeccionar tus habilidades auditivas y tu comprensión mientras yo hablo. Este video fue creado para una suscriptora que trabaja para el departamento del 911 y necesitaba las preguntas más importantes y más comunes que preguntan las personas que están en el teléfono. Así que este video es para ti. ¿Cuál es tu emergencia? ¿Cuál es tu emergencia? ¿Dónde estás exactamente en este momento? ¿Dónde estás exactamente en este momento? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Puedes darme un número de teléfono para contactarte? ¿Puedes darme un número de teléfono para contactarte? ¿Hay alguien herido? ¿Hay alguien herido? ¿Cuántas personas están involucradas? ¿Cuántas personas están involucradas? ¿Puedes describir la apariencia de la persona o personas involucradas? ¿Puedes describir la apariencia de la persona o las personas involucradas? ¿Hay armas involucradas? ¿Hay armas involucradas? ¿Hay algún peligro inminente para ti o para otras personas? ¿Hay algún peligro inminente para ti o para otras personas? ¿Puedes proporcionar una descripción del vehículo involucrado? ¿Puedes proporcionar una descripción del vehículo involucrado? ¿Has visto a alguien huir de la escena? ¿Has visto a alguien huir de la escena? ¿Hay algún testigo? ¿Hay algún testigo? ¿Puedes describir cualquier síntoma médico de la persona afectada? ¿Puedes describir cualquier síntoma médico de la persona afectada? ¿La persona está consciente y respirando? ¿La persona está consciente y respirando? ¿Hay fuego o riesgo de incendio? ¿Hay fuego o riesgo de incendio? ¿Hay sustancias peligrosas involucradas? ¿Hay sustancias peligrosas involucradas? ¿Alguien ha sido secuestrado o amenazado? ¿Alguien ha sido secuestrado o amenazado? ¿Tienes alguna información sobre cómo ocurrió la emergencia? ¿Tienes alguna información sobre cómo ocurrió la emergencia? ¿Puedes proporcionar detalles adicionales que puedan ser relevantes? ¿Puedes proporcionar detalles adicionales que puedan ser relevantes? ¿Necesitas ayuda con primeros auxilios o resucitación?
¿Necesitas ayuda con primeros auxilios o resucitación? Bueno, eso es todo, amigos. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.